Como últimamente tengo que estar en reposo por problemas de salud, tengo mucho tiempo libre, así que decidí volver a ver la película número 2 de Hunter x Hunter, es decir, Hunter x Hunter The Last Mission. Tras observarla atentamente me di cuenta de dos cosas. Primero, la película es malísima, esto ya lo había notado la primera vez que la vi, pero lo reafirmé tras esta revisita. Segundo, y más importante, el poder que presentan, o sea, el ON, ya es canon en el universo de Hunter x Hunter. De hecho, siempre lo fue, solo que ahora se explora de manera más explícita. Con esta premisa en mente, hoy les traigo otro video súper original donde analizaremos en profundidad el ON, las habilidades de sus usuarios y daré mis argumentos sobre por qué considero que este poder ya forma parte del canon. Dicho esto, como siempre les recuerdo que acá abajo están las marcas de tiempo. Si les gustó el contenido me pueden dejar un like, un comentario, de lo que sea, y claro, se pueden suscribir, que es gratis. Ahora sí, vamos con el ON y sus habilidades. Antes que nada, pongamos un poco de contexto sobre el ON y sus usuarios. Este poder o energía se introdujo en la segunda película de Hunter x Hunter, que se estrenó en el año 2013, por lo tanto no se considera canon, ya que Togashi no tuvo absolutamente nada que ver con el guión. En esta película conocemos a un grupo de personajes llamados La Sombra. Estos eran liderados por Jet, un viejo amigo de Netero. Este grupo también solía ser aliado de la Asociación de Cazadores y se encargaban de realizar trabajos sucios para ellos. Con el tiempo, no se sabe bien por qué, Jet y su grupo se rebelaron y decidieron usar ON para enfrentarse a la asociación, lo que provocó que Netero los eliminara casi por completo. Los pocos sobrevivientes y sus descendientes vivieron pacíficamente ocultos del mundo por un tiempo, hasta que los aliados de la asociación los encontraron. Tras esto, la mayoría terminó muerto o en prisión. Puesto el contexto, ahora definamos qué es el ON. En la película se define como la contraparte del Nen. Básicamente dicen que es una energía maligna o energía de odio barra muerte. Esta definición se la inventa la película, ya que el Nen no es necesariamente una energía de vida, es decir, no es contraparte de nada. El Nen es simplemente la energía vital de los seres vivos y no tiene una naturaleza intrínsecamente buena o mala. Lo que hace especial al ON son sus dos características principales. La primera es que otorga acceso total a todos los tipos de Nen, es decir, los usuarios del ON pueden usar todos los tipos al 100%. La segunda es que los usuarios deben hacer un contrato obligatorio para poder usar ON. Este contrato lo deben hacer con Jet, quien es el usuario original. Lo particular del contrato es que si alguien es infectado con la sangre de Jet, se ve obligado a aceptarlo, de lo contrario podría morir. Incluso si el contrato es aceptado, el usuario puede morir de igual forma si no cumple con la misión o condición que le asigna Jet. Dicho esto, ahora sí pasemos a hablar de las habilidades de sus usuarios. A Rengoku se la presenta como una niña bastante tranquila. De los tres aliados de Jet era la que menos hablaba, por lo tanto conocemos muy poco de su personalidad. Lo que sabemos es que quedó profundamente traumatizada tras sufrir un ataque brutal cuando era pequeña, lo que la llevó a desarrollar un odio extremo hacia la asociación de cazadores y por ende a los cazadores en general. Se dice que era bastante fuerte, aunque nunca demostró su fuerza de manera directa, sin embargo sí mostró ser rápida, aunque no demasiado. En cuanto al ON, al igual que los otros usuarios, podía usar todos los tipos de Nen al 100%, sin embargo no se sabe si dominaba técnicas avanzadas como el En, Shu o Ko. Es probable que estas técnicas también se puedan utilizar con el ON, ya que esta energía funciona como una versión entre comillas oscura del Nen. Su habilidad se denomina como Onbasara, sacrificio de sellado. Esta le permitía sellar completamente a un usuario Nen. Esto incluye inmovilizarlo y restringir por completo el uso de su aura. Para usarla tenía que pagar un alto precio, ya que debía sacrificar su vida. Tras hacerlo, unas alas oscuras se materializan en su espalda, capturando rápidamente a su objetivo. Aparte de sellarlo e inmovilizarlo, las alas también podían atacar o defenderse de cualquier persona que Rengoku considere hostil. Asimismo, también podía crear un campo de energía que protegía su cadáver de cualquier ataque exterior. Por último, también sabemos que tras su muerte su conciencia se quedó impregnada en la habilidad. Eso le permitía desactivarla si lo consideraba necesario. Por cierto, esta habilidad aparentemente podía capturar a cualquier usuario Nen sin importar cuán fuerte o hábil fuera.
Al igual que sus hermanos, Gaki detestaba con todo su ser a los cazadores, pero en su caso era un poco más animado o revoltoso que los demás, ya que le gustaba mucho pelear. Incluso al final, antes de morir, muestra un poco de empatía hacia los demás, demostrando que en realidad era entre comillas malo, simplemente por las circunstancias en las que creció. No sabemos si tenía una inteligencia destacable, pero sí sabemos que poseía fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas. Además, como le gustaba mucho pelear, era un hábil combatiente cuerpo a cuerpo, aunque se desconoce si conocía algún tipo de arte marcial. En cuanto al On, nuevamente él también podía usar todos los tipos al 100%. Según Killua, Gaki era muy hábil usando la intensificación, emisión, manipulación y transmutación. No demostró saber o usar técnicas avanzadas, aunque posiblemente también podía usarlas. Su habilidad se llama Dancing Doll. Básicamente puede transmutar su aura creando llamas azules explosivas que puede lanzar a diferentes distancias y velocidades. También puede controlarlas para que sigan a un objetivo o fusionarlas para crear llamas más grandes y poderosas. De los tres hermanos, Yura era el que más desprecio demostró por los cazadores. Además era como una especie de líder dentro del trío de las sombras. Su personalidad era bastante fría, pero demostró tener un temperamento algo inestable, ya que se enojaba fácilmente y se dejaba llevar por su ira sin pensar demasiado en las consecuencias. Aparte de esto, él sí demostró ser muy inteligente y astuto. Poseía fuerza, velocidad, resistencia y reflejos extraordinarios. A su vez, era un hábil luchador cuerpo a cuerpo. Su dominio del On se destacaba especialmente por ser muy bueno con el tipo manipulador. Igualmente podía usar todos los tipos de Nen al 100%. En cuanto a sus habilidades, Yura poseía un total de 2 habilidades que repasaremos a continuación. Machine Eater. Esta habilidad le permitía controlar por completo cualquier máquina que se le antoje. Para hacerlo materializaba unos cordones que salían de sus manos. Estos se incrustaban en las máquinas permitiéndole controlarlas mentalmente. Vimos que podía pelear o realizar otras acciones mientras mantenía el control sobre las máquinas. Shapeshifter. Esta habilidad le permitía generar un doble de un objetivo. Para lograrlo debía analizarlo para recopilar toda la información posible, incluyendo su personalidad, fuerza, destrezas e incluso su pasado. Tras esto puede invocar o conjurar un doble que posee las mismas capacidades físicas que el original. Además podía mejorarlo con On para que superara el original y pudiera derrotarlo fácilmente. Jed es el usuario original del On. En su juventud era amigo de Netero, pero por varios motivos terminó odiándolo a muerte, ya que lo culpa de ser el causante de la desaparición de la sombra, cosa que es cierta, así que su odio hacia la asociación y hacia Netero en específico está totalmente justificado. Su personalidad parecía bastante tranquila, incluso se lo vio ignorar a quienes no tenían nada que ver con su misión, así que no era un villano desquiciado, pensaba fríamente sus movimientos, solo se lo vio perder el control contra Netero porque lo detesta más que a nadie. En cuanto a sus capacidades físicas, Jed poseía fuerza, velocidad de reflejos y resistencia sobrehumanos. También era un excelente combatiente cuerpo a cuerpo, de hecho era un rival directo de Netero cuando ambos estaban en su prime. En cuanto al On, como mencioné, Jed es el usuario original, por lo tanto es quien mejor sabe usarlo, además sin él ese poder no existiría. No se lo vio usar técnicas avanzadas, pero seguramente podía usarlas todas. En cuanto a sus habilidades, podríamos decir que posee un total de 3 habilidades. La primera le permitía renacer. Como ya mencioné antes, Jed murió a manos de Netero, pero años más tarde logró renacer gracias a los descendientes de la sombra. Estos usaron una especie de conjuro que consiguió revivirlo. De esa forma renació en su estado prime, es decir, cuando era más joven y fuerte. Esto es una fumada monumental porque da a entender que cualquier descendiente de la sombra podría revivirlo siempre que quisiera. Así que vamos a ignorar este poder falopa y sigamos con lo demás.
Contrato ON. Jed es el único que puede realizar un contrato ON, es decir, el único capaz de crear usuarios ON. Para hacerlo, los usuarios deben aceptar su sangre y las condiciones que él les imponga. Puede poner las condiciones que quiera y los usuarios no pueden negarse, ya que si son infectados y se niegan, pueden morir. Además, aparte de todo esto, él le puso una restricción especial a este contrato. Esta consiste en que no puede infectar jamás a Netero. Esto hace que su ON o las infecciones que realice se vuelvan muchísimo más poderosas. El rencor de los 100 demonios Rakshasa. Esta es la habilidad definitiva de Jed. Básicamente consiste en conjurar una bestia nen gigante con forma de demonio. Esta bestia no tiene conciencia propia y solo hace lo que Jed le ordene. En general ataca con palmas, similar al Hyakushiki Canon de Netero, pero sin la necesidad de realizar poses especiales ni nada parecido. Además, la bestia puede estirar sus brazos para atacar a distancia y también puede lanzar energía desde su boca y manos. Para cerrar con las habilidades, hay otros usuarios de ON como los maestros de piso que aparecen en la película o el mismo Gon. Sin embargo, los dejé de lado porque no se sabe mucho de ellos y quizás los utilice en otro video. Ahora sí, pasemos a la conclusión, donde finalmente daré mis argumentos sobre por qué considero que el ON ya es canon. Mi argumento principal para afirmar que el ON es canon es que las habilidades que nos presentan en la película no se alejan demasiado de las habilidades que estamos viendo en el arco actual del manga. Por ejemplo, Camila posee una habilidad que le permite revivir tras ser asesinada utilizando Nen Postmortem. Este uso del Nen, impulsado por el odio y el deseo de venganza, es similar al funcionamiento del ON, que se basa en emociones negativas para amplificar el poder del usuario. Otro ejemplo, o más bien otro usuario muy parecido a Jed, es Morena, quien tiene una habilidad que le permite otorgar poderes infectando a otros individuos. Estos a su vez pueden volverse más poderosos a través del asesinato de personas inocentes. Como mencioné, Morena y Jed tienen habilidades muy parecidas, ya que ambos pueden infectar a otros para otorgarles habilidades especiales. La diferencia más grande es que Morena da más libertad a sus seguidores, mientras que Jed parece imponer mayores restricciones debido a las condiciones específicas del ON. Otra similitud importante es que tanto el ON como el Nen pueden seguir funcionando incluso después de la muerte del usuario. En el caso del Nen se le conoce como Nen Postmortem. Básicamente las habilidades del usuario se potencian al costo de su vida. Un ejemplo claro de esto son las maldiciones de los intocables, que pueden asesinar a un usuario a cambio de una vida. Por otro lado, en la película vemos como Jed utiliza su ON incluso después de haber sido derrotado o asesinado. Y bueno, la habilidad de Rengoku es un ejemplo claro de esto que estoy diciendo, ya que se desata una maldición poderosa tras entregar su vida como sacrificio. Establecido el paralelismo, podríamos decir que el ON es una habilidad Nen enfocada exclusivamente en la maldad. Al igual que el Nen, el ON puede cumplir casi cualquier propósito siempre que el usuario esté dispuesto a imponer restricciones extremas o usar su vida como un intercambio equivalente. Por ejemplo, un usuario de Nen que sacrifica su vida para cumplir una condición podría obtener un poder comparable al de las habilidades vistas en esta película. Es decir, el ON no introduce conceptos nuevos, sino que explora un aspecto del Nen que ya es canon, como por ejemplo su capacidad de magnificarse con emociones extremas, condiciones o incluso la vida del usuario como un intercambio equivalente. En resumen, el ON es esencialmente Nen utilizado exclusivamente para la maldad. Antes de terminar, me veo obligado a aclarar que el ON no es canon, simplemente es una invención que se creó para la película. Togashi no tuvo absolutamente nada que ver con el guión. Yo digo que es canon por sus similitudes con el Nen Postmortem o el Nen en sí. Me pareció interesante ver cómo algo tan falopa podría encajar perfectamente en el sistema de poder que inventó Togashi, ya que, como he dicho otras veces, con el Nen se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Por cierto, aclaro esto de que no es canon porque ya los veo llorando en los comentarios.
comentarios. No se tomen todo tan literalmente, el video está ideado para repasar las habilidades del On, nada más que eso. Para cerrar, les tiro la pregunta a ustedes, ¿qué les parece el On? ¿Creen que podría justificarse con el Nen o es simplemente falopa? Los estaré leyendo. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó déjame un like y suscríbete para ver más contenido. Antes de irme les recuerdo que en la descripción encontrarán todas las redes del canal. Ahora sí me despido, adiós.